Buenas tardes, Icono. Entramos en este tiempo de conversación, que sabéis que es un momento central también en nuestro espacio de adoración, tiempo juntos como comunidad. Hemos tenido un tiempo en el que cantamos, un tiempo en el que recordamos del sacrificio de Jesús y hoy especialmente, cerrando esta serie, el maravilloso Evangelio de Jesús el Cristo, que tenemos ya por cuarta semana consecutiva, nos obligamos de manera voluntaria y alegre a recordar de una manera especial el centro de lo que nos mueve, en definitiva, que lo acabamos de recordar de una forma muy concreta y muy explícita en términos de la Cena del Señor, pero que lo hacemos también ahora reflexionando sobre verdades profundas que han cambiado nuestras vidas como seguidores de Jesús y que pueden cambiar la tuya también si no lo eres. Así que estamos terminando esta serie. Para quienes no nos conocéis, no me conocéis en este caso, me llamo Lidia Martín, soy parte del equipo de enseñanza aquí en Icono. Y decía, estamos cerrando esta serie, pero si no has tenido la oportunidad de escuchar las conversaciones anteriores, te voy a animar a que puedas entrar a la página web en www.icono.online y ahí en la zona de conversaciones puedas acceder a cada una de las 3 anteriores. Con una novedad, y es que a partir de ya, desde esta misma semana, lo tenemos ya disponible, vais a poder encontrar también algunos fondos de pantalla para vuestro móvil, que os recomendamos que busquéis y veáis, porque están diseñados especialmente para hacer un recordatorio para nosotros semanal de lo que ha sido el contenido de esta serie. Así que vais a poder encontrar frases en ese fondo de pantalla que os van a llevar a la esencia de cada una de esas conversaciones que estamos teniendo en esta serie. Así que si podéis en algún momento de la semana, echadle un vistazo a eso porque va a merecer la pena. Por otra parte, sabéis que en esta serie estamos teniendo, no lo hacemos siempre, pero en esta sí, un espacio para preguntas y respuestas. Así que os animamos a que si tenéis preguntas que os van surgiendo durante esta conversación que vamos a tener en los próximos minutos, podáis lanzarlas a través del número que veis aquí, ya sea vía WhatsApp o vía Telegram. Así que 620-207-268 es el número al que podéis escribir, o bien de forma anónima o bien con vuestro nombre, lanzando esas preguntas. Y al final de la conversación, prácticamente un poquito antes de terminar, vamos a dar unos minutos para que si las hubiera y puedo responderlas, pues lo voy a intentar. Ese es el compromiso, ¿vale? Así que vamos a ir metiéndonos en harina y
Leyendo estos días atrás un libro sobre emprendimiento, se me encendió una bombilla sobre este asunto que iba a compartir con vosotros hoy, y voy a avisar, porque puede parecer políticamente incorrecto lo que os voy a preguntar. Pero quiero usar esta anécdota que os voy a compartir como manera de ilustrar algunas cosas que voy a lanzar después. Y es, ¿qué tales vendedores sois? Porque sabéis que hoy vamos a estar hablando de cómo compartir el Evangelio. Y digo, no quiero que se malentienda, no vamos a vender el Evangelio. Pero este libro sobre emprendimiento decía algo que me zarandeaba el otro día la cabeza, porque decía, desde que somos pequeños no paramos de vender y comprar, vender y comprar, vender y comprar. Cada vez que de pequeño quisiste convencer a tus padres de algo, que lloriqueaste por algo, estabas vendiendo algo. Cada vez que aceptaste una propuesta, una sugerencia o una orden, estabas comprando algo. ¿Qué tal eres presentando ideas? ¿Qué tal eres persuadiendo? Y cuando estaba planteando el contenido de esto, yo me preguntaba a mí misma qué tal vendedora soy. Y me acordaba de dos anécdotas que os presento rápidamente, ya digo, simplemente para ilustrar un principio que va a estar detrás todo el tiempo de lo que vamos a estar hablando. Y es lo siguiente. Tuve una época trabajando en el plan de prevención de drogas de la Comunidad de Madrid. Y una de las conclusiones a las que llegué es que como vendedora soy una castaña, literalmente. Porque incluso vendiendo un producto que era gratuito, yo estaba animando a los colegios a participar en un programa de prevención en el que ellos pues, tenían que enseñar a los alumnos algunas cosas, les regalábamos los materiales, les regalábamos la formación, yo me desplazaba al centro educativo a hacer la formación de formadores y todo eso. La verdad es que vendía muy poco. No se me daba nada bien y pensé, ¡buah! Si no soy ni capaz de vender un producto gratuito, qué mal lo tendría si tuviera que vivir de una actividad como esta, siendo comercial. Pero luego resulta que al tiempo me compré una Thermomix. Y no me pagan nada en Thermomix, pero es que en un sentido me revolucionó la vida. Y entonces de repente, pues la Thermomix salía hasta en la sopa. Porque claro, te ponías a comentar, te ponías a charlar, lo dialogabas, lo contabas. Bueno, yo recuerdo el día antes de que me la trajeran a casa, que ya tenía algún que otro libro de recetas y tal, me costaba dormir. Hiperventilaba, siempre me ha gustado cocinar. Pero de repente era como que se me abrían un mundo de posibilidades. Y en el momento que empecé a usarla, me revolucionó, como digo, tanto el día a día, que casi había un cierto cachondeo entre amigos, porque decían, ¿qué? ¿Nos vas a hablar de la Thermomix otra vez? ¿A que sí? Y era que sí, muchas veces, claro, efectivamente. Salvando las distancias, ¿vale? Se entiende, de lo que vamos a hablar es otra liga, es otra cosa. Pero ¿sabes qué? Llegué a la conclusión estos días de que lo único que hacía que fuera una mala vendedora de algo gratuito y pudiera venderlo mejor en ese otro caso, es que te había cambiado la vida. Si algo te cambia la vida, entonces lo cuentas de otra manera, lo explicas de otra manera, lo supuras de otra manera y alcanza al que te escucha de otra manera. Y no sé cuánta gente se habrá comprado la Thermomix, porque yo eso ya lo he contado, pero a lo mejor me tendrían que pagar ellos a mí, no al revés. Resulta que pensando en esto, pensando en el Evangelio y pensando en cómo compartimos el Evangelio con otros, sin ser unos frikis, sin ser unos cansinos, sin ser unos kamikazes o unos fanáticos o parezcamos estar zumbados. O sea, esto es una cosa no tan sencilla como pudiera parecer, cuando resulta que a todos en general nos trae cierta dificultad el abordarlo. Así que es de eso de lo que vamos a estar hablando. Y la primera pregunta que me hacía era, ¿será que a lo mejor el Evangelio no nos ha cambiado tanto la vida como para poder de una manera vehemente, natural, distendida, desbordante, compartirlo? Esta es la pregunta de partida que os lanzo para empezar a dialogar acerca de esto. La cosa es que, claro, cuando luego uno se va al texto bíblico, descubre que sí que nos ha cambiado la vida.
Por lo menos lo que nos cuenta Pablo en Corintios, en la segunda epístola de Corintios, en el capítulo 5, que vais a poder ver ahora en pantalla, es que somos hechos nuevas criaturas, es decir, transformados de arriba abajo, de dentro a fuera. Y se nos dice que nuevas criaturas, que todas las cosas viejas han pasado, que todas son hechas nuevas, y eso significa ni más ni menos que nos ha cambiado el ADN. Claro, diréis, bueno, el ADN tampoco. A ver, si tuviéramos un cambio de ADN, fijaros, a mí no se me verían los ojos verdes, se me verían quizá marrones, o el pelo no se me vería de tal manera, se me vería de tal otra, o en vez de medir 1,75 m, mediría 1,50 m y lo que fuera. Y tendríamos que explicar hacia afuera de dónde vienen esos cambios, ¿verdad? Si nuestro ADN hubiera cambiado de forma biológica, molecular, tendríamos que poder explicar, y sería relativamente sencillo explicarlo porque sería evidente. Pero, sin embargo, lo que se nos dice en la palabra es que sí que se ha producido un cambio y que ese cambio, de alguna manera, tiene que ser evidente. Porque lo que cambia con esa transformación es nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir, nuestra manera de movernos, nuestra forma de dialogar, de relacionarnos. Claro, la pregunta es, ¿se nos nota lo suficiente, por una parte, como para que la gente se tenga que preguntar qué nos ha sucedido? ¿Notamos nosotros que nuestra vida ha cambiado tanto y tan radicalmente que no podemos parar de hablar de ello? Porque cuando tú encuentras algo muy bueno, lo que necesitas y quieres es compartirlo. Lo que quieres es que llegue. Cuando tienes claras las consecuencias de aceptarlo y no aceptarlo, algo se mueve en nosotros, o debería moverse, que nos lleve hacia esos otros que no han recibido eso y se lo quieres contar y les quieres convencer. Y luego hablaremos de esto, pero convencer, ya para empezar, es una palabra políticamente incorrecta en nuestros días. Y nos vamos a tener que cuestionar entonces algunas cosas. Y hoy me temo, parte de mi función va a estar en meter el dedo en la llaga, cosa que a veces se me da bien y me preocupa. Pero, ojo, no meto el dedo en la llaga de nadie, me lo meto en mi llaga también, porque lo mismo que voy a estar hablando hacia vosotros me lo llevo diciendo durante toda esta semana anterior también de preparación. Fijaros que he lanzado este texto, pero quiero leeros la continuación, porque este texto no viene solo, como ninguno, y fijaros lo que nos dice. Si alguno está en Cristo, este es de donde partimos, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros, diciendo, en nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros, colaboradores de Dios, os rogamos que no recibáis su gracia en vano. Y sigue diciendo y termina, os digo que este es el momento propicio de Dios, hoy es el día de salvación. Qué coincidencia, ¿no? Que justo cuando se habla de nosotros como nuevas criaturas, lo siguiente que nos dice es, habéis sido reconciliados, ya podéis salir a buscar a reconciliar a otros. Es decir, no hemos recibido el maravilloso evangelio de Jesús el Cristo para guardárnoslo, para atesorarlo, para que coja polvo, para que nos transforme solo a nosotros en el mejor de los casos. Lo hemos recibido para ser transmisores, embajadores y que eso pueda circular, pueda correr en otras direcciones, pueda alcanzar a otras personas. Y quizá tú que me escuchas eres seguidor de Jesús y esto ves que te incumbe, me incumbe directamente. Quizá no eres seguidor de Jesús y dices, uy, igual no he venido en el día correcto porque resulta que esto a lo mejor no va conmigo. Pues te voy a decir que sí.
Porque muy posiblemente vas a descubrir en este rato que vamos a estar que hay maneras en las que se te ha presentado el Evangelio que no son correctas. Te será muy útil poder filtrar entonces lo que sí y lo que no. Y necesitas entonces saber en qué consiste ese maravilloso Evangelio de Jesús el Cristo. A algunos nos vamos a recordar cómo compartirlo, a otros os voy a invitar a recibirlo. Pero en cualquiera de los casos, tanto si eres seguidor de Jesús como si es que no lo eres todavía, este mensaje, este tiempo de conversación es para ti. Lo que vamos a estar haciendo en este rato es analizar algunos errores y algunos aciertos, ¿vale?, a la hora de compartir el Evangelio. Voy a intentar ser lo más práctica posible. Cada uno de esos errores nos va a estar ilustrando, de alguna manera, aciertos, así que lo que nos vamos a llevar de alguna forma es una especie de hoja de ruta que nos permita tomar decisiones. Y el primer error es el que tenéis aquí delante ahora en pantalla. Esa idea que circula por ahí de que, aunque no hablemos, con ese cambio de ADN que hemos sufrido ya vale. La gente ya se dará cuenta de que hemos cambiado, la gente ya se dará cuenta de que se nos ha transformado la vida y, por tanto, pues ahí nos agarramos como un clavo ardiendo a esa frase de Francisco de Asís que decía: predicad el Evangelio y, si es necesario, incluso con palabras. Menuda coartada, ¿eh? ¿Cuánta gente, creo que bien intencionadamente seguramente, pero quizá a veces con poca sabiduría hemos utilizado esa frase para parapetarnos detrás de ella y acallar un poquito, un muchito, nuestra conciencia respecto a estar un poquito de perfil bajo como evangelistas, ¿no? De perfil bajo en el sentido de pasar un poquito desapercibidos, de que no hace falta tampoco que se nos oiga tanto. ¿Cuántas veces se dice esto también de el mundo no nos escucha, pero nos observa? Es una frase que yo he comentado muchas veces. Pero no lo digo precisamente con la intención de quédate conforme con no hablar. Total, no te escucha nadie. No. Es una invitación a la coherencia. Es decir, lo que hables, recuerda ser lo suficientemente íntegro y coherente, y me lo digo a mí también, como para respaldarlo con nuestros hechos, porque la gente está diseñada de forma que ante una incoherencia entre lo verbal y lo no verbal siempre se va a quedar con lo no verbal. Es lo que no se puede falsear fácilmente. Así que, claro, si realmente usamos esto como coartada, en realidad nos estamos pareciendo mucho a ese Pedro, el discípulo de Jesús, en el patio del sumo sacerdote, cuando se le acercaban las personas a decirle: ¿pero tú no eras el que ibas con Jesús? Y él lo negaba, y lo negaba, y lo negaba, no porque no amara al Señor, sino porque se amaba más a sí mismo en ese momento. Estaba procurando cubrirse las espaldas en un momento difícil. Y el problema ahí, ya digo, no es que no amamos al Señor. Es que nos estamos saltando el principal mandamiento, que es amarle por encima de todas las cosas y amar al prójimo, al que va a recibir ese mensaje del Evangelio, como a nosotros mismos. ¿Os dais cuenta de que en ese movimiento de parapetarnos, tras la idea de, bueno, ya se darán cuenta, no hace falta contarlo, realmente solo nos estamos protegiendo a nosotros mismos? Si alguien nos preguntara si nos avergonzamos del Evangelio, diríamos que no, sería nuestra respuesta más rápida. Sin embargo, de nuevo, lo que dicen nuestros hechos, lo que dicen nuestras acciones, es que si nuestra reputación está en juego, si lo que los demás opinen de nosotros está en juego, entonces demasiadas veces utilizamos este tipo de gestos, como digo, como coartada. Cuando hemos escuchado a Joel en estos días atrás, y particularmente el primer día, explicándonos acerca de lo que significa el Evangelio como la presentación extrema de la majestad de Dios, esto significa una cosa muy concreta, y es lo siguiente: a efectos prácticos, por pura observación simplemente de la transformación nuestra, ningún ser humano podría llegar a la conclusión de lo que el Evangelio presenta. Jamás.
Nuestra mente no puede generar tal cosa. Ya nos cuesta comprenderlo cuando nos lo explican, que vosotros como yo seguramente os rechinaría cuando recibisteis el mensaje del Evangelio, esa idea de Dios hecho carne para resolver nuestro problema de pecado, un sacrificio que se hace voluntariamente pero que además a nosotros nos sale gratis y que encima nos permite volver a casa. ¿Esto cómo va? No me encaja. Ninguna mente, por muy erudita que fuera, simplemente por observación de una vida transformada, podría llegar al contenido, ni mucho menos a la convicción y poder aceptar aquello que Jesús decía de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. La gente con mucho podría decir: sí, algo le ha pasado, antes no era así, algo ha sucedido, pero no llegarían a esa conclusión a la que nosotros queremos llevarles cuando realmente entendemos cómo hemos de presentar el Evangelio. Y os voy a poner un ejemplo muy estúpido, pero ¿os imagináis, por ejemplo, educar a nuestros hijos? Lo vamos a entender mejor lo que somos padres, evidentemente, pero ¿imagináis cuántas vidas le harían falta a un niño para captar entre líneas, sin que nadie le dijera nada, cómo funciona el mundo y cuáles son las normas que tiene que seguir en casa? Por eso le decimos al niño: niño, no toques, porque no vamos a esperar a que se electrocute, ni vamos a esperar a entender cómo van las fracciones o los logaritmos, así por las buenas, por pura deducción. Los profesores enseñan cómo funcionan ciertas cosas. Los padres enseñamos a nuestros hijos cómo funcionan ciertas cosas. Y cuando a ti te interesa que alguien entienda algo, se lo explicas. Pero no le dejas simplemente que vaya como leyendo entre líneas por si acaso puede captar algo de aquello. Porque al fin y al cabo, se dice tantas veces, bueno, el Evangelio es conocido, la gente ya lo sabe, todo el mundo ha oído de Jesús. Pues me vais a perdonar, todo el mundo no ha oído de Jesús. Y lo que mucha gente ha oído está terriblemente distorsionado. Así que o nosotros lo explicamos o la gente no lo va a entender, no lo va a escuchar, no lo va a conocer. Así que el primer error es este, y este es el acierto al que quiero dirigiros. La grandeza del Evangelio obliga a que lo expliquemos. Y si no se explica, no se entiende. Por supuesto, tendrá que ser el Espíritu el que utilice esas palabras para llevar al corazón de las personas convicción de pecado. Luego lo hablaremos. Pero es importante que tengamos claro que la grandeza del Evangelio obliga a que lo expliquemos, porque de no ser así, ninguna mente humana podría captar, expresar, imaginar siquiera el esplendor y la grandeza, la majestad de Dios contada en ese Evangelio. Segundo error. Si es un error que nos haya cambiado algo la vida y no lo contemos, también es un error hablar de algo que no nos ha cambiado la vida. De hecho, no de balde tampoco, la principal crítica que el mundo secular tiene contra los cristianos es que somos una pandilla de hipócritas. Y tristemente, demasiadas veces, ha sido y es así. ¿Por qué? Porque, insisto, cuando hablamos y predicamos algo que invitamos a que haga cambiar a la gente, pero que no nos cambia a nosotros, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y fijaros que Jesús, la crítica más dura que hizo en su tiempo aquí en la tierra, la hizo precisamente a los fariseos, a los doctores de la ley, a los escribas. Os leo algunos versículos por encima solamente del capítulo 23 de Mateo, que os animo a que podáis ver luego tranquilamente en casa porque vais a flipar. Después de esto, Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que debéis obedecerlos y hacer todo lo que digan, pero no hagáis lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas, las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes, adornan sus ropas con borlas vistosas, se mueren por tener el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y les llame rabí.
Pero no permitáis que a vosotros se os llame rabí, porque tenéis un solo maestro y todos sois hermanos. El más importante entre vosotros será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y sigue hablándoles y les dice: ay de vosotros, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los demás y ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que intentan hacerlo. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorréis tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo habéis logrado, lo hacéis 2 veces más merecedor del infierno que vosotros. Dais la 10ª parte de vuestras especias, pero habéis descuidado lo importante, como la justicia, la misericordia, la fidelidad. Y bueno, reparte para todos y reparte bien. Y fijaros, la línea que nos separa de los fariseos muchas veces es ninguna. Es tan fina que sin darnos cuenta podemos estar contando algo que no nos ha cambiado. Y cuidado, voy a matizar. Esto no significa que hasta que no seamos perfectos no podemos hablar del Evangelio, porque por esa regla de 3 Pablo no hubiera salido de su casa. Pablo lo primero que decía es no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Pero mientras revoluciono el mundo en ese sentido con el Evangelio, porque el Evangelio tiene que ser predicado no en base a lo que nosotros ya hemos sido transformados, que estamos en proceso, sino en base a lo que sabemos que Jesús está haciendo con nosotros y siendo muy honestos, reconociendo que todavía no hemos llegado a donde queremos llegar ni donde el Señor quiere que estemos. Si nos falta la honestidad a la hora de compartir el Evangelio, mal iremos. Así que este error nos lleva a un nuevo acierto, que es el que veis ahora a continuación. Primero, vivir el Evangelio, aun con todos nuestros errores, y luego contarlo desde la honestidad de quien sabe que no lo ha alcanzado todavía. No nos contamos a nosotros ni nuestra historia, no es antes yo era y ahora soy, aunque eso puede explicarse, pero tiene su justo contexto. Tenemos que apuntar a Cristo, lo vamos a ver después. Tercer error. El tercer error tiene que ver con que el Evangelio encaje en la cultura. Y os quiero recomendar un pequeño librito. Se llama La evangelización, cómo toda la Iglesia habla de Jesús. Es un libro de Max Stiles que está publicado por Editorial Peregrino. En este libro, fijaros, se nos pone delante una pequeña definición, gran definición que vais a ver a continuación, pero fijaros. Dice, la evangelización es enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. Le voy a pedir, ahí está. Lo vuelvo a repetir. La evangelización es enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. Poneros en la mente de alguien que no es seguidor de Jesús. ¿No os parece una definición tremendamente políticamente incorrecta? Desde esta definición se nos tacharía de pretenciosos, casi que medio fascistas en un sentido, cuando hablas de que hay algo correcto o incorrecto, y mucho más aún cuando encima quieres persuadir, cuando vivimos en un tiempo en el que lo religioso ha de formar parte solo y exclusivamente de lo privado, pero no puede sacarse a la esfera pública. ¿No resulta esto ya de por sí tremendamente ofensivo para el mundo que va a recibir ese mensaje? ¿Cómo se hace entonces? Pues es que el Evangelio es políticamente incorrecto. Es que el Evangelio es contracultural. Y lo único que hace que cambien las cosas es recordarnos, y de nuevo no es casualidad, que es el Evangelio de Cristo, es su amor, el que nos empuja, el que nos constriñe. Fijaros que en ese texto que estábamos antes de 2 de Corintios capítulo 5, habíamos leído el 17 en adelante, hasta el capítulo 6, versículo 2, pero si nos vamos a 3 versículos antes, o sea, al 14, dice: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para el que murió por ellos y fue resucitado. Fijaros qué diferencia. La evangelización para nosotros, como dice este librito, es como que sentimos que estamos
como levantando a pulso una gran roca, pero cuando estamos predicando el Evangelio correctamente, sin intentar que encaje, porque ahí es donde es difícil, resulta que lo vivimos a la inversa. Es decir, ya no tenemos que empujar nada. Es el Evangelio mismo, es el amor de Cristo el que nos empuja hacia esa expresión del Evangelio, hacia afuera. Esa idea de que el Evangelio, el amor de Cristo, nos empuja, nos constriñe. Así que nos va a tocar pagar un precio. Vivimos en una España y en una ciudad que dentro de todo, lo máximo que te juegas como mucho es tu reputación, pero no te juegas mucho más realmente. Así que nuestro acierto tendrá que ver con recordarnos que aunque el Evangelio es gratis, vivir el Evangelio correctamente y compartirlo sí nos va a costar un precio. Y que solo perdamos la reputación o el caer mejor o peor, porque en otras partes del mundo se juegan la vida literalmente por compartir el Evangelio. La única razón que hace saltarse lo políticamente incorrecto es tener bien en cuenta que la gente se pierde. Cuando entiendes desde la compasión y desde el amor de Cristo que te empuja, que la gente o se va a una eternidad con Dios o se va a una eternidad en la que Dios no aparece por ninguna parte, y eso es el infierno, entonces dices, merece la pena saltarse la prohibición social de no persuadir, no hablar de esto en público, ser políticamente correctos. Y entonces presentamos el Evangelio desde la compasión, de nuevo, el amor a Dios por encima de todas las cosas, el amor al prójimo como a uno mismo. Estábamos viendo en casa estos días atrás una serie que se llama Godless. En inglés, traducida al castellano, sería Sin Dios. Es una serie del oeste. Si tenéis ganas de pasar un mal rato, son 7 capitulillos de nada, o sea que estaría muy bien que la podáis ver. Pero viéndola, a mí se me escapaba el otro día hablando con Isra, decía, ¡oh, madre mía, vivir en esta época y en este sitio, esto era el infierno! ¿Qué va? El infierno no podemos ni imaginárnoslo. O sea, si en ese escenario que estábamos viendo en la serie, la tragedia se sucedía tras la tragedia, porque efectivamente, como quien dice, a Dios no se le veía por ninguna parte, imaginaros lo que podría ser que ni la más mínima brizna ni pizca de bondad se viera por ninguna parte. Todavía no vivimos en eso y por muy mal que nos parezca que está el mundo, nos quedaría mucha barbarie por ver si Dios no estuviera presente aquí. O vemos a la gente con compasión y entendemos que se pierden, o difícilmente nos vamos a lanzar a saltarnos esa cuestión de lo políticamente correcto e incorrecto. Voy a ir más rápida, error número 4, y es el que veis a continuación. Confundir el evangelismo con ser unos kamikazes. Se nos va a tachar de fanáticos simplemente por ser cristianos, ¿vale? Esto ya partamos de esta base. Pero es que a veces realmente sí que somos un puntito kamikazes. Y cuando alguien es extremadamente fanático, lo que le está faltando, si os fijáis, es sobre todo sabiduría, estrategia, para saber escoger los momentos, las formas, lo conveniente. Jesús era profundamente estratégico en la manera en la que presentaba el reino. De hecho, si leéis los evangelios, y no nos vamos a detener ahora, al principio había momentos en los que él hacía señales, hacía sanaciones y le decía a la persona, vete pero no digas nada de lo que ha pasado aquí. Todavía no es el momento. Espera. ¿Por qué? Porque aquello hubiera precipitado otra serie de cosas que no era propicio ni adecuado que pasaran en ese momento. Y Jesús no evangelizaba a base de grandes programas, como hacen muchas veces las iglesias cristianas. Era un evangelismo personal, directo, pero era estratégico, estaba pensado, estaba orado, estaba dirigido, estaba guiado, en definitiva. Se supone que en nuestro ADN transformado debería estar la sabiduría. Si somos transformados en nuestra naturaleza, pero seguimos actuando como necios, algo está fallando. Así que quizá, entonces, tenemos que recordarnos que el acierto estará en asociar la predicación del Evangelio a sabiduría y una estrategia correcta. Voy a ir un poquito más allá. Quinto error. El error más típico posiblemente nuestro es de distorsionar el Evangelio. Cuando uno distorsiona una imagen, lo que hace es que
le cambia las proporciones, la empequeñece de unos lados, la agranda de otros. ¿Cómo empequeñecemos el Evangelio? Cuando lo vendemos como un seguro contra incendios. Si compras esto ya no te quemas. O si te quemas, te lo reponemos. O sea, predicamos el Evangelio como puerta, pero no como pauta de vida. Y ojo, claro que por supuesto llegamos a ser cristianos por una aceptación del Evangelio, del sacrificio de Cristo a favor nuestro. Pero vender esa parte sin explicar que luego vienen otras cosas que serán la manifestación evidente de esa decisión previa, no es contar el Evangelio completo. Como decía el librito este, y me gustaba mucho, me hacía mucha gracia, él decía, cuando se convierte a alguien le decimos aleluya y también le decimos ya veremos. Y me parecía muy inteligente porque, por supuesto, nos alegramos, cómo no, se hace fiesta en el cielo cuando una persona reconoce a Jesús como su Salvador. Pero tantas veces, incluso bien intencionadamente, uno toma esa decisión pero no es capaz de mantenerla. Quizá porque no terminó de entenderla en un primer momento y a nosotros nos pareció que sí era creyente y luego resultó que no. Solo el Señor lo sabe, nosotros no tenemos que juzgarlo. Pero se nos dice que a la larga, por nuestros frutos, se nos conoce. Y una de las cosas que comentaba también es un libro de Tim Keller, en el que él dice, el aceptar a Jesús, el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, es el funcionamiento de la A a la Z de la vida cristiana. Eso sí, cuando lo prediquemos tampoco lo agrandemos. Porque cuando les explicamos a las personas cómo pueden llegar a Jesús, pero les decimos, y además tienes que llevar una vida moral, y además te tienes que bautizar, y además tienes que participar de esto, y además tienes que ir a las campañas, y además tal, lo que estamos haciendo es corromper el mensaje del Evangelio. Confundimos los privilegios, las extensiones, las consecuencias de la decisión tomada y las ponemos más bien como previos. Si cumples esto, entonces sí tienes la puerta abierta. Y eso no es lo que dice el Evangelio. Así que ni empequeñecerlo ayuda, desde luego, ni tampoco agrandarlo. De manera que, ya por último, nos vamos a ir acercando a esta idea del Evangelio completo, no solo como puerta, sino como pauta, pero no confundiendo las consecuencias con los privilegios y con las exigencias previas, que no son tales. Último error. Y ya vamos a pasar a las preguntas. No apuntar a Cristo. Qué pena cuando al final, a la hora de contar el Evangelio, no explicamos quién es Dios, no explicamos por qué hemos llegado al punto donde estamos, no explicamos qué ha hecho Jesús por nosotros. Contamos lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos experimentado, pero en ese momento no nos damos cuenta de que los ojos de la gente están puestos en nosotros cuando lo que necesita la gente es ver a Jesús. Y a veces sienten que les hablamos desde arriba, como desde una cierta superioridad moral del yo ya lo he conseguido, cuando en realidad lo único que diferencia al cristiano del no cristiano es Cristo. Y ese es el acierto. Cuando nosotros podemos dialogar con una persona diciendo, mira, ¿sabes qué? Tú y yo somos iguales. La única diferencia es que yo sé que me he estrellado con Dios y porque me he estrellado, al único que me puedo agarrar y me agarro es a Cristo. Pero tú y yo, en un sentido, no nos diferenciamos en nada. Y la nueva naturaleza que he recibido es un regalo. No lo he ganado yo, no sé ni cómo funciona, me sigo peleando con mi viejo yo todos los días, cometo tropecientos errores, pero la diferencia es que puedo ir a Cristo. ¿Tú dónde vas cuando eso te sucede? Esa es la diferencia. Así que la idea es, no me mires a mí, mira a Cristo. Planteado desde la honestidad. Es la única diferencia entonces entre un cristiano y un no cristiano. Y antes de cerrar con algunas conclusiones, quizás el momento de que si hay alguna pregunta, algo que podemos responder, que nos ayude de alguna manera a concretar algún punto, alguna duda, pues este es el momento. Y no sé quién lo lleva, veo focos nada más, pero supongo que saldrá una voz así en off. No, ¡guau! Eso es que o lo he explicado muy bien o lo he explicado muy mal. Ni una. Me habéis salvado. No os imagináis lo chungo que es para quien habla aquí que haya preguntas. O
o sea, está muy bien. Pero sí que quiero dejaros con algún que otro desafío. Y lo voy a sintetizar en 2-3 ideas muy rápidamente en estos breves minutos que nos quedan. 3 ideas simplemente para animarnos a hacer esto. Creo que merece profundamente la pena que nos replanteemos la manera en la que lo hacemos todos y cada uno de nosotros, porque todos podemos mejorar, podemos hacer las cosas de una manera mejor, más estratégica, más sabia, más pausada, más orada. Pero mirad, si puedo resumirlo en 3 ideas, van a ser las siguientes. La primera, la que veis aquí. Empapémonos primero de Jesús, de esa transformación, de ese ADN que hace lo propio. El ADN no necesita anunciarse, se ve. Empapémonos de eso. Y entonces, al estar empapado de eso, ¿qué hace algo que está empapado? Rebosa. Y lo hace con naturalidad. Porque no puede dejar de ser lo que es, porque no puede dejar de vivir lo que vive, porque no puede dejar de contar lo que le ha pasado. Y si lo está viviendo constantemente, lo va a explicar de forma natural, no antinatural. Cuando nosotros queremos contar algo que nos parece importante, ya buscamos las maneras de meterlo en las conversaciones, de explicarlo. Si no lo hacemos, no estamos pareciéndonos siquiera al carácter del Cristo al que imitamos. El primer acto de compasión de Jesús fue enseñar, mostrar que el reino de Dios se había acercado y en qué se concretaba aquello. Y ni siquiera los milagros y las señales hablaban de otra cosa, sino apuntaban hacia aquello que él quería contar. Y era, si puedo limpiar personas de sus enfermedades, eso significa que cuando estoy perdonando pecados, esto es posible. Dios perdona pecados. Dios se ha acercado en carne. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y desde ese amor y esa compasión que él tenía hacia las personas, entonces enseñaba. Les miraba y les veía como ovejas que no tienen pastor, como comentaba antes a mí. Así que su carácter ha de verse en nuestra manera de evangelizar. Cuando uno se empapa de Cristo, lo único que puede chorrear, perdóname la expresión vulgar, es Cristo. Y no necesitamos programas, no necesitamos tener estrategias de impacto. ¿Qué va? Habla de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Era lo que Jesús le decía a aquellos a quienes sanaba cuando era el momento propicio. Ve a tu gente y cuéntales lo que el Señor ha hecho por ti. Y el centro no era la sanidad. El centro era quien había ejercido esa sanidad. En segundo lugar, un evangelio bien contado siempre recalca que todo lo hace Él. Fijaros, por una parte Jesús mandándonos a ir por todo el mundo, comunicando y enseñando el mensaje del evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hay un agente, por una parte, mandándonos allí. Él es el que envía. Nosotros, cuando nos dejamos llenar por el Espíritu, podemos mostrar esa naturaleza nueva, podemos mostrar algo del carácter de Cristo, somos embajadores, estamos encargados de ese ministerio de la reconciliación y entonces podemos presentar desde su gracia, desde sus medios, el Evangelio. También lo hace Él. Y por último, es el Evangelio que incluye al Espíritu Santo convenciendo. Nosotros hablamos y enseñamos para persuadir, pero no somos quienes persuadimos. No somos quienes convencemos. Lo hacemos para ello, como decía el texto de Pablo, os rogamos que atendáis a este mensaje, pero ¿quién convence? ¿Quién transforma los corazones? En todo caso, es el Espíritu. Así que nosotros no hacemos nada más que obedecer y dejarnos usar, que no es poco. Él lo hace todo. Y ya por último, cuenta, explica lo que estás descubriendo. Cuenta quién es Dios. Cuenta quién es ese Dios que ama a sus criaturas.
Explícale a las personas cómo hemos llegado hasta aquí, por qué el mundo funciona como funciona, por qué nuestra vida está en el punto en el que está. Explícale qué es lo que has descubierto que Jesús ha hecho para que eso cambie. Y ahí sí, le puedes explicar cómo eso está transformando tu día a día. Y sobre todo, explícale a cada persona cómo puede hacer para volver a casa. Esos 4 puntos son una hoja de ruta de cómo explicamos nuestro descubrimiento, no porque somos muy listos, sino porque el Señor en su Espíritu se ha revelado a nosotros, trayendo visión, trayendo palabras, trayendo sabiduría. No viene de nosotros, pero nos hace formar parte de su equipo, nos convierte en embajadores, aunque no seamos los mejores embajadores, y nos dice: apuntad a Cristo, explícale a las personas qué es lo que has descubierto. Oramos para terminar. Señor, te damos muchísimas gracias por el maravilloso Evangelio de Jesús, el Cristo. Gracias por la forma tremenda, inimaginable, en la que tú te has hecho carne, te has dejado moler por nuestros pecados, te has convertido tú mismo en pecado para rescatarnos. Ayúdanos, Señor, a vivir estas verdades desde la naturalidad del día a día, desde el descubrimiento y la sorpresa constante de tu transformación en nosotros. Ayúdanos, Señor, a empaparnos de ti, a ver a los que están alrededor nuestro con la compasión, que nos lleve, Señor, a saltarnos lo políticamente incorrecto para el mundo, pero recordándonos, Señor, que aunque los demás puedan pensar que estamos locos, para el mundo quizá el Evangelio es locura, pero para nosotros es poder, sabiduría de Dios para salvación de tantos. Gracias, Señor, porque en algún momento tú nos has mirado con tu misericordia, nos has alcanzado sin merecerlo. Has tocado nuestros corazones y nos has permitido entender algo de lo mucho que tú quieres revelarnos, y pedimos, Señor, una mayor sabiduría cada día. Podamos venir, pedírtela, reconocer, Señor, que cualquier cosa que hacemos en nuestras fuerzas queda tan alejado de tu estándar, pero que si nos dejamos llevar y gobernar por ti, llenar por ti, entonces el mundo puede ser revolucionado con tu amor, con tu verdad, con tu justicia que alcanza amorosamente a quien se acerca a Cristo. Así que te rogamos todo esto y te damos las gracias, porque sería inimaginable para nosotros poder entender nada de esto si no fuera porque otros antes han tomado el relevo de lo que Cristo les mandó y nos han explicado, nos han enseñado lo que debíamos saber para comprender el Evangelio. Tu Espíritu ha obrado en nosotros, lo hemos podido recibir. Y pongo delante de ti, Señor, a cualquier persona en esta sala que en el día de hoy aún no ha sido alcanzado por ese maravilloso Evangelio. Muéstrate tú a cada persona conforme tú quieras. Úsanos como tú quieras. Llévanos a casa.